es interminable porque hay un sinfín de personas, de empresas muy deseosas de vendernos su solución a la no suficiencia. Así que estamos empantanados internamente desde nuestra infancia. Y la única respuesta es: I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Por qué crees que tantas personas no saben amarse a sí mismas o creen que están completas y necesitan validación externa? ¿O necesitan dañarse a sí mismas? ¿O necesitan hacer algo extremadamente para llenarse de esta falta de plenitud? Precioso. Y curiosamente esto va directamente a mi historia, en términos de para mí dar algo que no solo es teórico, en términos de lo que sé y cómo lo sé. Estamos trágicamente en esta cultura. Es universal y sin embargo es mucho más en la cultura occidental que en la oriental. He vivido en la India ahora casi 26 años y, aunque tienen muchos otros problemas, la incapacidad de verse a sí mismos como dignos, como plenos, como completos, no es ni de lejos tan epidémica como lo es aquí. Y creo que una de las razones es que culturalmente aquí se nos educa desde la primera infancia para creer que lo que somos se basa en lo que hacemos. Y al principio parece muy inocuo, es como, ¿sabes? Así, por ejemplo, ¿cuántos padres dicen a sus hijos: «Oh, eres muy buen chico, limpiaste tu habitación»? Has hecho tus tareas, has limpiado tu habitación. Hiciste tus tareas, obtuviste una A en un examen, hiciste algo que te ha convertido en un buen chico. No lo hiciste y tu habitación es un desastre. Eres un chico malo. O incluso si no es tan verbal, llegas a casa con un sobresaliente en el examen. ¿Qué consigues? Oh, ven aquí, dale a mamá un gran abrazo y beso. Te abrazan, te sientas en el regazo, te dan leche y galletas o lo que sea. La comida como amor, como sea que se manifieste en tu casa. Pero te dan algo que este amor y todo este abrazo, todo este sentido de que eres digno como ser. Y luego llegas a casa con una F en un examen o una F en una boleta. E incluso si tienes la suerte de no vivir en un hogar donde te golpean o castigan severamente, ciertamente no te dicen: «Oh, ven aquí, siéntate en el regazo de mamá, eres maravilloso». Y lo que aprendemos a una edad muy temprana y luego continúa es que mi valor, todo lo que sea mi valor y mi merecimiento de amor, se basa en lo que hago. Y cuando lo hago bien, tengo éxito. Según las normas, soy digno. Digno de amor, digno de ocupar mi lugar en el regazo de mamá y se convierte en el planeta Tierra. No lo hago, no soy digno. Así que esto acaba convirtiéndose en este verdadero dilema al que nos enfrentamos durante toda la vida. Y por supuesto luego vienen los medios de comunicación, el marketing, el consumismo, donde está totalmente arraigado en convencerte de que quién eres en el momento presente no es suficiente. Y si tuvieras los bolsos que produzco, tú también podrías sentirte entero y completo y digno de ver la forma en que este hombre o mujer en mi anuncio encarna tan plenamente la plenitud y la totalidad. Y si tuvieras este bolso, este auto, tú también podrías tener esa experiencia. Pero primero tengo que hacerte sentir que no estás completo. No eres suficiente, te falta. Te falta, sino ¿por qué gastarías tus preciosos recursos financieros en otro par de pantalones? En otro auto, en un bolso, un celular. Así que primero nos dicen, a veces muy sutilmente, a veces no tanto, que
no tenemos buen aspecto, que no somos tan inteligentes, que no tenemos las cosas adecuadas, que no somos tan felices, que nuestras relaciones no son tan buenas, que no somos tan delgados, que no somos tan guapos, que no somos tan divertidos, no somos tan populares, que no tenemos tantos seguidores en Facebook. Es interminable. Y esto es porque hay un sinfín de personas, empresas, muy ansiosas por vendernos su solución a la no suficiencia. Así que estamos empantanados internamente desde nuestra infancia. Y luego, en este constante bombardeo desde el exterior, en la no suficiencia, y la única verdadera respuesta es bucear profundamente. Y esto es lo único que encontré. Quiero decir, cuando llegué a la India, y obviamente entraremos en la historia luego, pero cuando llegué a la India a la edad de 25 años, sentía absolutamente que no era suficiente, que había algo inherentemente malo en mí. Y bueno, había sufrido abusos sexuales de niña, y luego el abandono, tanto por parte de mi padre biológico, y luego graves trastornos alimentarios. Así que todo tiene su origen en que para mí hay algo malo en mí. Fui abusada, por lo tanto debo haberlo merecido. Fue un abuso sexual, por lo tanto, toda mi valía como ser humano está arraigada en este cuerpo físico. Luego fui abandonada por la misma persona, lo que significa que no estaba bien, no era suficiente. Y luego, el trastorno de alimentación es todo acerca de cada minuto. Esta experiencia del cuerpo físico, sensación de plenitud o vacío, dependiendo del momento. No está bien y necesita ser cambiado. Está vacío, necesitamos llenarlo, entonces está lleno y necesitamos vaciarlo. Pero no es la forma correcta. Obviamente no es la manera correcta. Nadie diría que darse un buen festín y purgarse es la forma correcta No de es el procesamiento experimentar natural algo. de los alimentos. Absolutamente el vaciado no. de otra manera. Pero era la única manera en la que, como una adolescente muy privilegiada en muchos sentidos, muy bendecida en muchos sentidos y profundamente luchadora en otros sentidos como adolescente que era, y cuando fui a la India a los 25 años, había aprendido a manejar esto. Así que había llegado a un punto en el que estaba manejando mi dolor, manejando la adicción, manejando todo eso, pero sentía que tenía que tener un control muy estricto de todo eso. Nunca tuve la sensación de poder confiar en mí misma, de confiar en el universo. Así que todo estaba arraigado en esta idea de que quien era yo no estaba bien y que el universo no estaba bien. No solo yo no estaba bien, sino que había este completo... Todo está desordenado, sí. Todo estaba desordenado. El universo no era un lugar en el que podía confiar, no era un lugar seguro, no era un lugar divino. Yo no estaba bien. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, en ningún nivel no estaba bien. Y entonces tuve esta experiencia de una presencia divina tan poderosa que no estaba separada de mí, sino que estaba en todas partes, fuera de mí y en mí, y no había distinción entre el mundo exterior y yo. Así que me vio en ese momento, y luego, a lo largo de 25 años de continuar experimentándolo y haciendo el trabajo y profundizándolo, esa conciencia de que el universo es perfecto, es divino, y yo no estoy separada de eso. Y creo que, aparte de sentarse a esperar ese tipo de experiencia espiritual, la única manera de que la gente tenga realmente la conciencia de lo plena que es dejar de identificarse como el cuerpo físico de la historia. ¿Cómo deberíamos identificarnos? Todo aquello que no está cambiando constantemente. El cuerpo físico está cambiando todo el tiempo.
Cada minuto, cada momento, es decir, estoy desprendiendo células de la piel por tu silla y suelo y mesa. Quiero decir, mi cuerpo está degenerando y regenerando en cada momento. Y mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos que no son más que patrones químicos y eléctricos de actividad química y eléctrica en mi cerebro físico y en la materia blanca y gris física cambian constantemente. Así que si dices, bueno, ¿qué es lo que no cambia? Si digo, bueno, lo que soy no puede ser aquello que está cambiando constantemente. No puedo ser las células de la piel que acaban de caer al suelo. No puedo ser el pensamiento de ira o de frustración que tenía hoy o hace una semana, porque mira, se fue y yo sigo aquí. ¿Qué es lo que no está cambiando? Y ahí es donde llegamos a lo que se llama alma, espíritu, conciencia, amor, verdad, divinidad. No importa cómo lo llames, el yo. Pero la experiencia de eso que no cambia. Y hay una hermosa práctica meditativa llamado Neti Neti, que literalmente significa esto no. Y es una práctica en la que literalmente cierras los ojos y dices, no soy la ropa que llevo puesta. Ahora, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo con eso. Obviamente cambiamos de ropa, no cambiamos lo que somos. Y luego vas más allá, no soy la piel que hay debajo de mi ropa. Bueno, quiero decir, todos nos quemamos con el sol y nos pelamos y comprendimos que lo que somos no cambia cuando nuestra piel se pela. Bueno, no soy la sangre que fluye bajo mi piel, porque nuestras células sanguíneas se regeneran. Donamos sangre, recibimos transfusiones de sangre y cada vez se profundiza más. No soy mis órganos. Las células de los órganos se regeneran no cada 3 minutos, sino cada 7, 8 años. Y entonces te metes y pasas por todas las cosas físicas que parecen muy claramente físicas. Y a medida que vas paso a paso, no te permites ir al siguiente paso hasta que estés completo y hay un sentido de sí con cada declaración. Así que no solo lo dices porque viste esta entrevista y yo dije que es verdad. Esperas hasta que en ti sea verdad. Y entonces vas al siguiente nivel. Y luego profundizas y entonces llegas a lo que pensamos que no es físico, pero que en realidad lo es, que de nuevo son nuestros pensamientos, emociones. Y tú dices, yo no soy mi ira porque sigo existiendo cuando no estoy enfadado. No soy mis pensamientos porque si fuera mis pensamientos, entonces dejaría de existir al final de cada pensamiento. Y si dejara de existir, entonces, ¿quién sería el que tuviera el siguiente pensamiento? No soy el estado de mis sentimientos. Ahora sabemos neurológicamente. Han hecho todo tipo de experimentos divertidos. Yo fui estudiante de neuropsicología, así que me encanta toda la investigación. Han hecho todos estos estudios sobre el cerebro que no tiene sensores de dolor. Así que, aunque no se le quitaría el cráneo a alguien solo por diversión, si a la gente se le quita el cráneo para algún otro propósito, para someterse a una cirugía cerebral o lo que sea, pueden exactamente hacer cosas en las que, literalmente con varillas de metal, estimulan diferentes partes del cerebro. Y se puede hacer que la gente esté feliz, triste, sexualmente excitada, llorando, enfadada. E incluso lo sabemos químicamente, quiero decir, ¿por qué te sientes diferente cuando estás borracho o drogado que cuando no lo estás? Todo lo que has hecho es añadir sustancias químicas. No has cambiado lo que eres, simplemente has cambiado la química de tu cerebro. Pero tu estado de ánimo, tus pensamientos, cambian porque la química cambió. Y todo eso simplemente significa, bueno, no soy la química de mi cerebro, quiero decir, no soy la
serotonina y la norepinefrina ni la dopamina sentada en vesículas al final de cada neurona esperando a ser expulsadas en una sinapsis, obviamente. Así que si no soy eso, entonces no soy mis pensamientos, o mis sentimientos o mis emociones. Y como si estuvieras pelando las capas de una cebolla. ¿No soy esto? ¿No soy eso? Y finalmente alcanzas un estado en el que no queda nada que no sea. Es un estado al que los hindúes se refieren como todos. Los budistas se refieren como nadas. Pero al final es la misma experiencia. Podrías pensar en eso como en, digamos que tengo un frasco de vidrio con aire. Y entonces ese frasco de vidrio se rompe. ¿Qué tienes? ¿Bien? Todo o nada. Exacto, ¿verdad? Sí. Así que algunas personas dirán, bueno, ahora no tengo nada porque tenía este frasco de vidrio y se rompió, ahora ni siquiera tengo eso. O podrían decir, bueno, antes solo tenía el aire en el frasco. Ahora lo tengo todo. Sí. Ahora lo tengo todo, de cualquier manera. Pero practicas esto y es una meditación tan poderosa porque te recuerda, no soy estas cosas. Es decir, si no soy mi cuerpo, obviamente no soy mi color, tamaño, forma, edad, canas, arrugas, cuenta bancaria, carrera, relaciones. No soy nada de eso. Y creo que por mi experiencia personal y por lo que he aprendido inmersa en la India espiritual durante 26 años, esa es realmente la única manera de saber lo digna y plena y completa que puede ser. No hay un lugar en el que tú acabes y el mundo empiece, reconociendo que no estás separada de la creación, que no estás separada del universo. Es decir, yo puedo decirte cosas, pero eso no te va a beneficiar realmente, a menos que lo experimentes tú mismo. Es como si yo te leyera un menú o una receta y te hablara del almuerzo, no te va a beneficiar hasta que lo comas. Así que tenemos que tener la experiencia real de saber. Y la única forma de saber de verdad, sin juicio, quiero decir de lo contrario, digo, bueno, soy digno, tú dices, no lo sé, no necesariamente estoy de acuerdo. La única forma de saber de verdad es que cuando te das cuenta de que eres uno con el universo, con lo divino, por lo que sea que eso signifique para ti, como sea que concibas lo divino, por cualquier religión, cualquier espiritualidad, tradición, camino, concepto, lo divino tiene que ser infinito. Es decir, si Dios vive en una caja, entonces no es Dios, es otra cosa que vive en una caja. Por lo tanto, darse cuenta de que no se está separado de lo que es infinito, el mantra central que se da con tanta frecuencia a los meditadores es simplemente hum. Así que en la inhalación zumba en la exhalación y significa yo soy eso. Eso con E mayúscula, yo soy eso. Soy el creador, soy la creación, soy el universo, soy la perfección, soy la totalidad, es decir, soy eso. Es hermoso. Creo que es difícil que la gente se tranquilice lo suficiente como para pensar en ese proceso, para practicar ese proceso de no soy mi pelo, no soy mi piel, no soy esto. Creo que la mayoría de la gente está tan preocupada por la presión o el estrés de la vida o las responsabilidades que mucha gente no se toma ese tiempo, al menos en esta parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que la gente puede hacer si no vive en la India, si tiene ese estrés? Para recordarse constantemente que son infinitos, que son el amor, la vida y la verdad infinitos. Tienes que darle tiempo, quiero decir, también te daré algunas prácticas a lo largo del día, pero esas solo funcionan
cuando tienes una base. Y lleva algo de tiempo, pero esta es la cuestión, Luis. Todos estamos ocupados. Pero corremos en la dirección equivocada. Mahatma Gandhi lo dijo. Él dijo, ¿cuál es el punto de correr tan rápido cuando estás corriendo en la dirección equivocada? Tenemos toda esta velocidad, pero no tenemos dirección. Es decir, es como decir, sé que tengo esta pierna rota, pero no tengo tiempo para ir al hospital y arreglarla porque tengo todos estos recados que hacer. A la larga, será, sabes, mucho más fácil hacer tus recados cuando puedas caminar en lugar de estar con muletas o con un andador o con una silla de ruedas, es decir, a no tan largo plazo, ni siquiera hablando de la próxima vida, hablando del próximo mes. Si tú le das unos días, vas al hospital y dejas que te coloquen la pierna y te enfrentas a tener una escayola o durante un tiempo o lo que sea, lo que vas a encontrar es que a medida que avanzas en el resto de tu vida, todo es más fácil. Pero si te haces la ilusión de que estás demasiado ocupado ahora para poner esa pierna, vas a sufrir siempre. Sí. Así que tenemos que dedicar algo de tiempo, pero no tiene que ser, no estoy hablando, no tienes que mudarte a las cuevas o a los Himalayas o irte a un retiro. Estoy hablando de 15 minutos al día. Quiero decir, solo 15 minutos al día. Obviamente, si tienes más, genial. Pero no se necesita tanto tiempo. Y en el momento en que consigues los cimientos, cuando construyes una casa, tardas mucho tiempo en cablearla. Pero una vez que la casa está cableada, no tienes que volver a cablearla, solo tienes que enchufar algo. Exacto. Sí. Y eso es lo que acaba ocurriendo. Así que yo diría que te comprometas a dedicar 15 minutos al día. Si puedes hacerlo 15 o 2 veces al día, nada como eso. Y no pienses que es súper complejo, porque creo que eso también asusta a la gente. Ellos dicen, hasta que no tenga tiempo para ir a alguna meditación o retiro por 2 semanas o 3, y realmente saber, entonces no empiezo. Y la meditación es un deshacerse de lo que no es cierto. Y es realmente un estar contigo. Y por eso no es complejo, no es esotérico. Es solo estar contigo, pero tú que no es tus pensamientos. Tú que no es la fluctuación constante de lo que llamamos las cosas de la mente. Así que hay un millón de maneras de hacerlo, pero la más simple y fácil es solo observar la respiración, solo sentarse, solo permitirse fundirse con la respiración. No trates de cambiarla, no la juzgues, no la analices. Simplemente hazte uno con ese flujo de fuerza vital. Y lo que sucede, que es tan hermoso cuando haces eso, es que comienzas a darte cuenta de que, de acuerdo, estoy inhalando, estoy respirando desde afuera hacia adentro y estoy exhalando desde adentro hacia afuera. Pero a medida que lo haces, lentamente, esa frontera y límite entre el interior y exterior se disuelve. Y no hay interior ni exterior, y solo hay respiración. Y tienes esta experiencia de esa unidad con el mundo, y puede comenzar simplemente como la pérdida de la conciencia de donde termina tu muslo y empieza la almohada. No es que vayas a tener necesariamente esa experiencia completa en la primera vez, sino solo ser capaz de respirar. Y luego usar, por ejemplo, un mantra de solo, yo soy eso.
O puede ser cualquier cosa, no importa, cualquier cosa que funcione para ti, puede ser 1, 2. Nadie debería sentirse como, bueno, soy anti-religión, anti-sánscrito, anti-todo. No hay problema, 1, 2. Dentro, fuera. Quiero decir lo que quieras hacer, pero solo algo que le dé a la mente. Otra cosa que no sea, ¿qué hay para desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿Quién dijo qué de quién? Y tú solo hazlo. Sí. Y lo que hace es que te conecta con un lugar interior que no está cambiando constantemente. Y luego lo haces de nuevo al final del día. Y me gusta pensar que es como ponerse un traje de neopreno, porque entonces la pregunta es, ¿cómo vivo eso a lo largo del día? Digamos que tienes esta profunda y hermosa experiencia de meditación por la mañana. Pero luego tienes que ir y ser el director general de la empresa, o tienes que ser el empleado, o tienes que ser el limpiador de ventanas, o tienes que ser la esposa, o la madre, o la nuera de alguien, o lo que sea. Tienes que interpretar el papel, y por eso tengo una práctica personal de que puede llamarse la práctica del traje, y es una práctica de ponerse un traje de buceo, porque lo que me gusta de estos trajes es que no te mantienen seco. Sí. Estás mojado. Permiten que tu cuerpo se pueda calentar de manera que cuando te sumerges en el frío océano, te mantienes caliente. No porque estés seco y desconectado del océano, sino porque tu energía ha podido no necesariamente calentar todo el océano, pero sí lo suficiente. Esa parte que está dentro de tu traje de buceo, para permitirte mantenerte caliente en un océano frío. Sí. Así que pienso en ponerte un traje de neopreno en el que tu ser energético, ese ser, transmite amor y paz a este traje. Y en los días en los que sientes que estás enervado, no tan lleno de energía, puedes pensar en el traje de buceo como algo muy cercano a tu cuerpo en los días en los que te sientes lleno de amor y alegría y paz y solo este canal. Bueno, puedes pensar que el traje de neopreno está a 3 metros afuera de tu cuerpo o a la distancia que quieras, y te mueves por el mundo con eso de tal manera que tienes un papel que estás desempeñando. Puedes pensar que está pintado en el exterior. Es el traje de director, es el traje de policía, el traje de lo que sea que estés usando. Y luego, al final del día, tú te lo vas a quitar. Porque no quieres olvidarte de quién eres y los papeles que desempeñas. Que no eres el director. No eres el limpiador. Es un papel que haces, es el papel particular que se te ha dado en este particular... La estación de la vida. Exactamente, este acto en la obra. Sí. Así que, ¿sabes? No es lo que eres, es el papel que estás interpretando. Exacto, pero mantienes quién eres en esta experiencia del traje, de modo que hay un disfraz, un papel. Reconoce que lo interpretas, pero no olvidas quién eres. Y primero, cuando llegas a casa por la noche, te lo quitas, te reconectas. Pero a lo largo del día, me encantan los momentos para recordar. Así que, por ejemplo, antes de comer algo, antes de beber algo, antes de ir al baño, antes de hacer lo que sea que hagas muchas veces al día, ¿eres un chofer bueno antes de girar la llave? Lo que sea que hagas, justo antes de hacer eso, tómate 30 segundos y reconéctate. Y si dices que es una reconexión con la gratitud, con el amor, con el espíritu, con lo divino, cualquier
concepto que funcione para ti. Simplemente reconecta. Átalo a las cosas que haces a lo largo del día. Y luego sigue reconectando. Pon una alarma en el teléfono para que suene cada media hora, lo que sea. Pero utiliza el mundo para recordártelo. Sí, recordatorios. Sí. Ujú. Parece que en los primeros 25 años de vida hubo muchos desafíos, sufrimiento, dolor, enmascaramiento de la adversidad para tratar de aliviar el dolor y no lidiar Sí. con el dolor y la supresión de las emociones que se convierte en depresión de las emociones. Así parece. Sí. ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que no tenías que sufrir más? ¿Y cuánto tiempo duró eso hasta que volviste a sufrir? ¡Qué gran pregunta! Así que nunca olvidaré cuando tenía 19 y salí de un hospital en realidad fue en el Olympic Boulevard. Y fue el segundo hospital en el que estuve por bulimia. Ujú. Pero nunca he sido alguien que haga nada a medias. Estabas en ello. Exacto, así que sí Bulimia iba a ser extrema. bulimia. En serio, en serio. Fuiste la campeona de los bulímicos. Y comenzó como si solo comieras y vomitaras, pero se convirtió para mí en algo que simplemente tenía que vomitar. Y así que llegué al punto en que literalmente bebía galones de agua al día solo para tener algo que vomitar. Sí, y mucha gente piensa que la bulimia es una especie de yo como y luego me siento culpable o hay algún complejo al respecto y no quiero ganar peso y entonces me purgo. Y para mí se trataba de sacar lo que tenía adentro. La idea de que de alguna forma podía sacar el dolor y la ira y el miedo Interesante. y la falta de suficiencia en el helado o las galletas o lo que fuera que estaba vomitando. Y así estuve en mi segundo hospital. Terminé en 3 de ellos, pero este fue el segundo. En realidad era una unidad de desórdenes alimenticios y me di de baja después de 5 o 6 días y el director de la unidad se empeñó en que no me fuera. Y recuerdo estar sentada todavía, puedo imaginarme ahí con él y con mi psiquiatra que accedió a dejarme salir porque el psiquiatra era un gran tipo, al que estoy muy agradecida, y así me permitió salir. Yo odiaba el lugar por una serie de razones, pero el director del centro me dice, mientras estoy firmando mi salida y diciendo literalmente cosas como me doy cuenta de que esto va en contra de Sí. mis intereses y eso, y me dice, volverás arrastrándote aquí sobre las manos y las rodillas. Estás enferma. Necesitas ayuda. Y volverás arrastrándote sobre tus manos y rodillas. Vaya. Y salí con 19 años al Boulevard Olímpico sabiendo que ni en 1.000.000 de años iba a volver arrastrándome sobre las manos y rodillas. Pero también me di cuenta de que realmente necesitaba ayuda. Y No ibas a estar allí, pero necesitabas ayuda en alguna parte. necesitaba ayuda profundamente. Así que durante los siguientes 6 años, a través de un montón de terapeutas, psicólogos, un hospital adicional, etcétera, etcétera, había llegado a un punto al que aludí en el que estaba manejando la situación. Ya no bebía litros de agua para tener algo que vomitar. Había aprendido a no comer mucho, pero todo era cuestión de gestión. Sí. Se trataba de planificar las comidas y había sistemas completos de cómo se hacía esto, Vaya. porque lo que me dijeron fue que esto siempre va a estar sobre tu hombro. Y esto será lo tuyo, siempre. Siempre en tu hombro. Puedes aprender a manejarlo, pero siempre tendrás esto. Así que realmente creí que manejarlo era lo mejor a lo que iba a llegar. Y la verdad era
que todos los que conocía estaban manejando sus vidas. No todos eran bulímicos, pero todos tenían cosas que estaban manejando. Sea lo que sea, la gente solo manejaba sus vidas. Algunos se las arreglaban mejor que otros. Pero la idea de que se puede ser en verdad libre, de que el sufrimiento puede terminar y no ser solo manejado, es algo que nunca se me ocurrió. Interesante. Sí, con un control de muerte sobre mi comida, mis relaciones, mis tareas escolares, mi mente. Podía arreglármelas, pero la libertad... Sí, el control obsesivo de nuestra... En mi mente no había forma de ser libre. La vida tenía que ser controlada. Controlada y ya fuera conduciendo de vuelta a casa desde la mitad de mi programa de doctorado para asegurarme de que había apagado la cafetera, o si se trataba de mis comidas o si era mi relación, la vida tenía que ser controlada y gestionada porque no se podía confiar en el universo. No podía confiar en mí. No se podía confiar en mis padres, mi amigo, lo que sea. Lo que fuera, lo que había aprendido era del abuso, del abandono, porque había sucedido a una edad tan joven e impresionable. Mi querido amigo, el doctor Bruce Lipton, siempre habla de los primeros 7 años de la vida, de que las ondas cerebrales son realmente como si estuvieras bajo una hipnosis, que eres neurológicamente el más sugestionable. Por supuesto, sí. Así que en estos años me lo dijeron tanto indirecta como directamente cuando mi padre llamó y dijo que no quería volver a verme. Literalmente dijo esas palabras: no quiero volver a verte, no quiero volver a verte. Acababa de cumplir 8. Así que lo que aprendes es que no tengo razón y no puedo confiar en nadie. Y los padres son los que, bueno, son dioses, son el universo. Sí, y para ese niño, por supuesto. Y así que cuando no se puede confiar en ellos, te perjudican, te abandonan. Pues bien, no se puede confiar en el universo. Así que para mí, antes de ir a la India, el sufrimiento era lo que era la vida y aprendías a manejarlo. Sí. Cuando llegué a la India y aterricé al primer lugar al que pude reconocer que fuimos, y estaba de pie en las orillas de este río, el río Ganges, lo que aquí llamamos el Ganges, y ni siquiera sabía que el río era sagrado. No sabía nada. Era septiembre de 1996. No había internet, teníamos correo, pero no había Google. Teníamos una guía de 500 páginas de Lonely Planet que abrí en Delhi y todavía puedo imaginarlo. Por fin había encontrado un lugar que servía café de filtro de verdad en lugar de Nescafé, por lo que me sentía profundamente emocionada y sentada ante una taza de café de filtro, abro un libro de 500 páginas y fue algo como: llegamos ahí. Y después de dejar las maletas en el hotel, dije: voy a meter los pies en el río. Siempre fui una persona natural. Las montañas, el bosque, los árboles. Nunca fui religiosa. Nunca fui de las que dicen: bueno, no soy religiosa, soy espiritual. Me crié en una familia judía reformista, fui bat mitzvah, pero era mucho más sobre la cultura. Se trataba de hacer felices a mis abuelos. Nunca se trató de Dios. Se trataba de la ascendencia, la historia, mi familia. Los rituales, sí. Exacto. Así que bajé a este río porque quería refrescarme. Tenía calor, estaba cansada. Habíamos viajado hacia calor, estaba sudando, habíamos tenido que llevar las maletas al otro lado del puente porque el conductor no dijo nada de un barco, solo nos dijo: crucen el puente, sin mencionar que había un barco a motor. Y sí, nada más que eso, así que habíamos llevado todo nuestro equipaje a través de la pasarela sobre el río y dije: voy a meter los pies. Solo
estar con el río, estar con las montañas, siempre habían sido para mí mi lugar de refugio espiritual. Y de nuevo, nunca habría usado esas palabras porque nunca habría dicho que era una persona espiritual. Pero cuando estaba en el área de la bahía, cuando estaba en Stanford, en Palo Alto, Muir Woods, las secuoyas, toda la extensión desde Big Sur hasta la costa de Mendocino era el único lugar donde me encontrabas. Los fines de semana, las vacaciones, todo lo que quería hacer era estar en el bosque. Sí. Así que bajo al río y llego a las orillas de este río, pensando que solo voy a quitarme los zapatos y a refrescarme. Y de repente fue como si me quitaran un velo, no solo de mis ojos, sino de toda esa forma de ver y saber que tenía. Yo podía ver, no solo visualmente, sino con cada forma de ver y saber que tenía, la presencia de lo divino. Todo lo que veía era divino. Comenzó con el río sagrado, pero luego se mantuvo mientras movía mi cabeza y ahora estoy mirando escalones y estoy mirando niños y miro un poste de teléfono y no importaba lo que mirara. El fondo seguía cambiando, pero el primer plano de esta presencia divina estaba en todo. Y yo no estaba separada de eso. Y rompí a llorar. Yo sollozaba y sollozaba. No eran lágrimas de tristeza, pero tampoco de felicidad. No era como, Dios mío, estoy tan feliz que lloro. Eran lágrimas de verdad. Y yo diría que ese fue el primer momento en que me di cuenta, de manera experimental e intelectual, aunque en ese momento todo mi intelecto se había convertido en queso crema porque yo no había intelecto, yo no era verbal, no podía armar una frase durante semanas. Sin embargo, era consciente de la capacidad cognitiva que tenía en ese momento, que era libre. Y entonces preguntaste, ¿y cuándo comenzó de nuevo el sufrimiento? Hubo momentos, pero en serio los hubo, pero comenzó, no sé, como 8 o 9 o 12 meses más tarde. Ya me había mudado a la India. Te fuiste a casa, preguntaste y luego volviste. Exacto. Y supe desde ese momento en las orillas del Ganges que ahí era donde quería quedarme. Estaba destinada a estar ahí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ni siquiera sabía que iba a vivir en el lugar en donde estoy viviendo ahora. Ni siquiera sabía dónde estaba el ashram. Solo descubrí el ashram unos días después, cuando lo encontré como un camino mucho más agradable para ir al hotel a la orilla del río. Correcto. Al principio los chicos de la recepción del hotel me habían enviado por ese callejón. Pero, ¿sabes? Es un callejón indio, no es muy agradable estéticamente. El jardín y el templo. Exacto. Así que descubrí un día que había este camino paralelo, que estaba lleno de jardines y templos y era exquisito y estaba limpio. Y así que ese camino se convirtió en mi camino. Y mientras caminaba por él un día, escuché una voz. Y la voz dijo, debes quedarte aquí. Ahora, yo no era una mística. Era una científica, era una académica. No escuchaba voces. Las únicas personas en todo mi marco de referencia que oyen voces, aparte de Juana de Arco, eran esquizofrénicos. Claro. Y como yo sabía que no era Juana de Arco y realmente esperaba no ser esquizofrénica, hice lo que cualquier científico que se precie haría, que fue ignorar la voz. Y seguí caminando. Y unos 30 segundos después la volví a escuchar. Y de nuevo me volteo.
Y si había una voz, alguien tuvo que hablar. Y no había nadie. Todo el camino, nadie. Y estaba a punto de ignorarlo por segunda vez, cuando recordé un voto que había hecho en el avión. Mientras volábamos en algún lugar del sudeste asiático entre el Valle de San Francisco sobre el Pacífico, tuve un momento en el que me dije, esto no tiene sentido. Volaba hacia la India, a un lugar del que no sabía nada. No tenía interés en ir. Mi marido estaba en una búsqueda espiritual que yo no estaba. El único factor redimible en mi mente sobre la India, la única cosa que sabía, era que hacían una gran comida vegetariana. Yo era una ferviente, ardiente, lo que mis amigos llamaban vegetariana. Así que sabía que comer en la India iba a ser muy fácil. Y por eso acepté ir. Pero en algún lugar del sudeste asiático, tuve este momento de que no tiene sentido. Nunca fui una persona errante. Yo era una estudiante sobresaliente. Había pasado por la licenciatura de Stanford en 3 años en lugar de 4. Estaba tomando 21 unidades en lugar de 15 en el programa de doctorado. Aprobaba todo, exacto. No era una errante sin rumbo. Entonces, la idea de que aquí estaba, yendo a un país al que no tenía interés en ir, solo iba por la comida vegetariana, cuando podía conseguirla en la esquina. Claro. Yo vivía en la bahía de San Francisco. Sí. Cada esquina tiene buena comida vegetariana india. Ajá. Entonces me dije, ok, hay una razón por la que vas y no sabes cuál es. Y aunque no era ni religiosa ni espiritual, siempre tuve esta profunda creencia en lo que solía llamar la planificadora P mayúscula. Me parecía que el universo mismo, el funcionamiento simple científico del universo, las semillas que se hacen árboles, las orugas que se hacen mariposas, todo lo que hace su función. Nuestros cuerpos, la forma en que digerimos, la forma en que respiramos, me pareció demasiado perfecto para ser aleatorio. Así que siempre creí en un plan con P mayúscula. Y por lo tanto, un plan con P mayúscula como alguien, como algo nuevo. Cómo hacer que todo esto del sistema digestivo funcione y supiera cómo hacer que las semillas se conviertan en árboles que luego nos dieran manzanas. Así que en el avión hice este voto de que me iba a mantener abierta. Que había una razón por la que iba y no sabía lo que era. La planificadora de la P mayúscula lo sabía y si mantenía el corazón abierto se revelaría. Así que en ese momento, cuando había escuchado la voz por segunda vez y estaba a punto de ignorarla, recordé mi voto. Mantén tu corazón abierto. El corazón abierto. Y pensé muy bien que así sea. Así que entré y dije, quiero quedarme. Y es una larga historia, lo cuento todo en el libro, pero básicamente necesitaba esperar una semana. Tuve que esperar a que Swamiji, el presidente de ashram, volviera y me diera permiso para quedarme en el ashram. Y muchas cosas cambiaron en 25 años. Ahora solo tienes que enviar un email y te dan una habitación, ¿sabes? Pero en aquella época, como es un linaje muy tradicional, no se entraba por la calle como una mujer extranjera soltera y se decía, ¿sabes? Quiero una habitación. Y al final acabé quedándome. Y volví a los 3 meses y hay tanto, estamos haciendo la historia de una manera muy divertida, pero tuve todas estas experiencias increíbles ahí. De solo el éxtasis y la expansión, pero volviendo a la cuestión del sufrimiento. Al 3er o 4 día de estar ahí.
Después de volver a casa, entonces volviste. No. No. El tercero o cuarto Entiendo, día de estar sí. ahí. Esperé una semana. Swami, el presidente, que no conocía en ese momento, era este líder espiritual, maestro, muy renombrado, muy reverenciado y famoso. Él regresa y, por supuesto, él me da permiso para quedarme, pero cuando me reuní con él, fui palpablemente consciente de que estaba en presencia de un ser que era diferente, Claro. energéticamente diferente a cualquier ser que hubiera estado en su presencia antes. Y supe que era ahí donde debía quedarme. Había sabido una semana antes que estaba destinada a estar en las orillas de Ganges, pero dónde, cómo, no sabía nada. Y una vez que lo conocí me di cuenta, ok, es aquí, es en este ashram, es con él con quien debo estar. Así que me quedé y mi marido acabó viajando por todas partes. Él no estaba interesado. Para mi consternación pensé que había encontrado el ashram y el gurú adecuado para él, pero no le interesaba nada lo que yo había encontrado. Claro. Así que necesitaba forjar su propio camino. Así que él se fue de viaje y después de unos días le pregunté a Swamiji sobre el miedo. Simplemente porque era la época en donde se reunía con la gente y yo no estaba, afortunadamente en ese momento, llena de preguntas. Todavía estaba en este éxtasis. Pero aquí estábamos un día en el que todavía quedaba tiempo en su hora y la gente había terminado y se había ido y él se voltea y me dice sí. Y entonces le pregunté sobre el miedo y me dijo, ¿tienes miedo porque no confías? Y le conté mi historia. Es una buena historia, esta es la razón por la que no confío. Fui abusada, fui abandonada, esto es lo que me pasó. La gente me abandonó, Claro, ¿cómo puedo confiar cuando esto es la base misma de lo que me pasó? Y para una historia que siempre me había generado mucha simpatía. Oh, pobrecita, sabes, Dios es increíble, sabes que lo estás haciendo bien de todos modos. Lo estás manejando también. Exactamente, lo estás gestionando, Claro. lo estás haciendo bien. Y me mira y me dice, ¿te vas a llevar esto a la tumba? Este dolor, la historia. Sí, todo. ¿Te lo llevarás a la tumba? Yo dije, no. Él dijo, ¿vas a dejarlo en tu lecho de muerte? Ahora recuerda que tenía 25. Dije, Dios, no. Él dijo, ¿qué tal una semana antes de morir? ¿Qué tal un mes antes? Y dije, no, Swamiji, estoy en terapia, estoy en proceso, estoy aprendiendo a sanar. Y me miró y me dijo, estás esperando que alguien te trace la línea. Estás esperando que alguien venga y te diga, puedes terminar. Me dijo, nadie lo hará. Dijo, depende de ti. Vaya. Puedes llevarte este dolor a la tumba. Puedes dejarlo pasar en tu lecho de muerte. Puedes dejarlo ir un mes o una semana antes de morir. O puedes dejarlo ir esta noche. Yo dije, ¿esta noche? Me dijo, sí, tenemos una hermosa ceremonia de iluminación en la orilla del río que se llama el Arti. Y dijo, haré que te den una de esas lámparas de aceite y tú agitas la lámpara. Y luego dijo, después de la ceremonia quiero que vayas y te pares en el Ganges y te pares en el río. Sostén agua en tus manos y ofrece todo tu dolor al agua. Y luego ofrece esa agua de vuelta al río. Y pasé toda esa tarde en este... Es tan vergonzoso admitirlo casi 26 años después, pero en esta mentalidad
profundamente arrogante, condescendiente, centrada en Occidente, sobreeducada y sobreadoctrinada de... solo dale al río, claro, claro, como si fuera el corazón de una manzana en lugar de 25 años de trauma, del dolor, de exacto, sufrimiento. Exacto, ¿Puedo simplemente dejarlo pasar? Se lo voy a dar al río, claro, no es pintoresco, no es dulce. Sí. Yo solía llevar un diario y de hecho tengo anotaciones en mi diario que son mortificantes al leerlas porque estaba tan sumida en esta arrogancia. Alrededor de la hora del atardecer, tuve un momento que agradeceré mucho para siempre, en el que dije, ok, mira, obviamente no va a funcionar, obviamente los ríos no se llevan los problemas de la gente, pero tienes toda esta red en casa, tienes gente que entiende el proceso. Volverás a eso. Ahora estás aquí y solo por respeto al ser que te dio la instrucción, un ser que es venerado. Sí, inténtalo. Solo simplemente hazlo inténtalo. sinceramente. Sinceramente era mi adverbio. No va a funcionar, pero solo voy a hacerlo sinceramente. No me burlaré de eso. De todos modos, no hago las cosas a medias, solo voy a intentarlo. Y así lo hago. Me paro en ese río y rezo y lloro y rezo y lloro. Saco todos los recuerdos que yo tenía de dolor y de trauma. Lo ofrecí en el agua que estaba en mis manos, hasta que pude ver la cara de mi padre biológico frente a mí y perdonarlo. Vaya. Y verlo como un hombre embrujado y no como un monstruo. Y salí del río y no tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí. Fue un tiempo muy, muy, muy largo. De lo que no me di cuenta en ese momento porque no había sido parte de las instrucciones explícitas, aunque obviamente Swamiji lo sabía, solo que no me di cuenta, era que no solo había dado el dolor al río, sino que había dado toda la identificación. Tú habías usado esa palabra antes. Él no había dicho eso y yo no había pensado en eso, pero fue exactamente lo que pasó. La vieja identidad. Toda la idea de que soy una víctima o soy una superviviente de esta es mi historia, que terminó dándose también. Y ¿Qué sucede cuando nos aferramos a la historia del trauma, del dolor de la víctima, frente a cuando dejamos ir la identidad del trauma, del dolor de la víctima? es la diferencia entre estar libre y estar Sí. atascado. Si tengo una identidad como alguien que fue dañado, incluso si digo que ya no estoy viviendo en la realidad emocional del dolor y la ira, pero sin embargo tengo la historia de eso, bueno, entonces nunca podré ser libre. Esos son entonces los límites y las fronteras de lo que es posible en mi vida. Sí. Yo soy la que fue perjudicada, traicionada, engañada, la que se llevó la peor parte. ¿Cómo cuentas tu historia ahora para que no se convierta en algo con lo que te identificas, pero esta era una identidad más antigua? ¿Cómo la expresas? Porque el lenguaje es poderoso para la Sí. mente y el corazón. ¿Cómo lo haces? Así que eso es muy interesante porque... Obviamente tú cuentas tu historia en el libro y Exacto. estás compartiendo una historia ahora. Durante 25 y- años no lo había hecho. Por eso la gente que me conoce se sorprendió tanto al leer el libro, porque la gente decía, Dios mío, no tenía ni idea. Y hubo gente que se sintió
como si yo hubiera sido menos que honesta, Por contar la historia completa. que no lo había hecho durante 25 años. Dijo, oh, y por cierto, esto es lo que había experimentado. Sí. Y la razón por la que no lo había hecho era que ya no era mi historia. Ahora, tengo que volver atrás un momento, ya que pasé muchos meses después de lo que pasó, tratando de encontrar de nuevo, porque en el funcionamiento realmente interesante de mi propio cerebro y psique, yo estaba convencida de que no había manera de que hubiera sucedido y que simplemente lo había bloqueado y reprimido, encerrado en algún rincón de mi mente disociada y que todavía estaba ahí. Después de soltarlo en el río. Sí. Y salí de esta experiencia de tal libertad y tal alegría durante los siguientes meses que me encontré tratando de evocar sentimientos de Tristeza, dolor, ira. dolor Sí. y rabia, y podría llegar Interesante. a querer darme un banquete y Interesante. purgarme, podría sentirme como una víctima y no podía hacerlo. Pero tardé meses en dejar de intentar y demostrar a mi yo con Y minúscula que no había encerrado este dolor porque nos han adoctrinado tanto, Sí. tanto en que esto es así. Eres enferma, eres una víctima, eres una adicta, estás sufriendo en esto. La idea de la libertad era tan inconcebible para mí que no podía, sabes, mi yo con Y minúscula no podía aceptar fácilmente que hubiera pasado. Y mi yo con Y mayúscula estaba lleno de tanto amor y compasión. Paz y armonía. Y recuerdo que estas experiencias internas del yo con la Y mayúscula en mí eran como, claro, no hay problema, si quieres recordarlo, claro, volverás a ir ahí, no hay problema. Si necesitas hacer eso para demostrarte a ti misma que no te provoca, ok. Así que... Entonces, ¿cómo contamos la La historia? historia, sí. No había contado esta historia en 25 años y por fin la conté. A través del libro. De una manera en la que es un relato de una historia, traté de volver a estar en contacto con la emoción. Porque mira, aunque ya no es un nivel profundo, mi emoción, empáticamente, todavía puedo conectar con la joven a la que le pasó todo esto. No es que ella haya dejado de existir. Correcto. Es que ella no es yo. La ha superado. Así que, Pero todavía está exacto. dentro de ti. Hay un joven de 5, 7, 8, 10 años dentro de ti que tuvo una experiencia. Esta pregunta es muy interesante porque cuando dices adentro, puedo conectar con ella empáticamente, profundamente, de manera que me permita escribir un libro lleno de lo que ella sentía. Por supuesto, puedo conectarme, sintonizar y reconectar absolutamente. No se ha convertido en algo inaccesible. Pero ya no es la forma en que me autoidentifico, la manera en que me muevo por el mundo, ya no forma parte de mi experiencia del yo con Y minúscula o del yo con Y mayúscula. Así que cuando cuento la historia, como ella, pero luego como ella que se ha morfado, Ha evolucionado. en Sí. mí, exacto. Y la razón por la que conté la historia fue porque lo hice muy consciente. Me di cuenta de que para mí, si me hubieras preguntado hace 15 años o incluso hace 10 antes de empezar a escribirla, ¿vas a compartir esto alguna vez?, habría dicho,
Si alguien me lo pidiera específicamente, no mentiría al respecto. Nunca mentiría si alguien pasara por eso y dijera, ¿alguna vez lo has hecho? Ciertamente me abriría y compartiría, pero como no es la forma en que me identifico, no es la forma en que me muevo, entonces no es, hola, soy Sadhvi Saraswati. Ay, por cierto, esto es lo que pasó en los primeros 10 años de mi vida. Pero me di cuenta de algo realmente profundo e importante, que era que parecía haber esta división entre la espiritualidad y la humanidad, y que de los que son espirituales parecía esperarse que no fueran humanos, como en el caso de que no tuvieran hambre, sed, cansancio, disgusto, frustración, excitación sexual, lo que fuera. Y, ¿sabes? Los que son cualquiera de esas cosas todavía no son realmente espirituales, o peor aún, están descalificados para hacerlo. Y eso sí, tenemos seres, mi gurú es uno de ellos, que, ¿sabes? Salieron del vientre materno así. Entonces hay seres que son así. Y son historias. Y por supuesto, antes de escribir mis memorias, escribí su biografía hace 10 años. Y es inspiradora y es hermosa. Pero, sin embargo, lo que no hace es que nos sintamos como, oh, yo puedo hacer eso. Él lo hizo, así que yo puedo. Es inspirador, te hace querer inclinarte ante su alimentación y pedirle bendiciones, pero no te hace sentir como, oh, sí, muy bien, yo puedo hacer esto. Seguro. Y que empezó a parecer que estábamos en un lugar en el que tenía muchas personas que me hacían sus preguntas, y dirijo algo llamado Satang, que literalmente significa en presencia de la verdad, pero se manifiesta más como una sesión de preguntas y respuestas espirituales. La gente hace preguntas y yo sirvo de vehículo, de canal a través del cual llegan las respuestas. Soy muy consciente de que no es mi conocimiento ni mi sabiduría, pero viene a través de mí, y la gente empezó a hacer preguntas con, bueno, sé que tú nunca pensarías así, pero, o sé que nunca podría ser tan puro como tú, pero, y me di cuenta, oh Dios mío, de que esto no solo es terriblemente incorrecto, sino que no es cierto y es realmente perjudicial para sus caminos espirituales mientras puedan mantenerme en un pedestal y sentir que estoy cortada de una tela diferente. Les impide tener que dar un paso adelante en su propia vida espiritual. Soy yo superior, sí. Exacto. Y que tenía una historia que no era la de alguien que salió del vientre iluminado, que no era la de alguien que no estaba interesada en chicos o chicas o deportes o fiestas o alcohol o drogas o sexo o cualquier cosa. Y me di cuenta de que toda esta gente tenía realmente esta visión de mí como una especie de ángel virgen que descendía de las nubes de Stanford a las orillas del Ganges. Y que no solo no era cierto, sino que era perjudicial para su camino espiritual, porque necesitaban saber que si yo lo hacía, ellos también podían hacerlo. Y eso realmente se convirtió en el punto del libro, que es Hollywood a los Himalayas, es físicamente mi viaje. Pero para toda la gente que lo lea, no se trata de que tengas que ir de Hollywood al Himalaya. Se trata de un cambio de la forma de pensar, de lo que yo llamo la forma de pensar de Hollywood, que es que eres un cuerpo.
Y esta es la respuesta a la pregunta de cómo dejamos ir nuestra historia. Nuestras historias son esta forma de pensar de Hollywood. Tú eres tu cuerpo, tu tamaño, tu forma, tu color, tu edad, tu raza, tu religión, tu estatus socioeconómico, tu origen étnico, tu identidad de género, tu orientación sexual, lo que hay en su cuenta bancaria. Me refiero a todo. Todo ese tinglado es la forma de pensar de Hollywood, que conduce al sufrimiento, porque nunca somos suficientes. Siempre hay alguna forma en la que no somos tan ricos, exitosos, felices, divertidos, delgados, saludables en comparación con las visiones que nos dan las redes sociales o el marketing o lo que vemos a nuestro alrededor. Así que es una sensación constante de no ser suficiente, de agarrar, quiero más, estoy anhelando, nunca estoy satisfecho, o de alejar lo que en sánscrito se llama el trapo y el dvish, los gustos y disgustos que atraigo hacia mí, lo que alejo, los anhelos y aversiones. Se podría decir que sufrimos. Esa es la forma hollywoodense de pensar que es esta historia. Y luego está la forma de pensar del Himalaya que dice, tienes un cuerpo y es un templo. Nosotros tenemos una frase que significa que tu cuerpo es un templo. Cuídalo, ámalo, hónralo, respétalo. Pero tú no lo eres. Es un vehículo. Así que cuando cambiamos esa mentalidad, y eso es lo que yo, a través de la narración de mi historia y cómo aprendo todas las lecciones, porque por supuesto, después del momento de éxtasis, hay un montón de lecciones que quedan por aprender. De hecho, me detuve a mitad del camino en una historia de antes, cuando el sufrimiento había regresado, en la que alguien había dicho algo que hirió mis sentimientos, y me dirigí a Swamiji toda envuelta en me insultaron y me hirieron, y lo que soy no está bien. Me miró y me dijo, ¿eres la persona inteligente más estúpida que conozco? La persona inteligente más estúpida que conozco. Y dice, ¿cómo es que alguien tan inteligente como tú, fuiste tan educada, tienes todos estos títulos de las mejores instituciones? ¿Cómo puedes ser tan tonta? Y no lo decía de forma despectiva. El núcleo de lo que eres está equivocado. Llevaba ahí el tiempo suficiente para conocerlo y tomarlo como la bofetada de despierta en lugar de la bofetada de estás equivocada, y fue literalmente una bofetada de despertar como despierta. Tienes que volver a ti misma. ¿Quién es el que está herido? ¿Quién es el que olvidó quién eres para que de repente lo que esta persona en su ego, en su arrogancia, en su drama kármico, haya dicho de ti? ¿De repente esa es tu historia? Te paraste en Ganga y dejaste ir la ira y el dolor de lo que te había hecho la ira y el ego y la ignorancia y el drama kármico de tu padre. Y ahora aquí estás, permitiendo que te envuelvas en el drama kármico de otra persona. Estás dispuesta a sacrificar tu libertad, tu alegría, tu verdad en el altar del drama kármico de otra persona. Están enfadados, están frustrados, están celosos, están en medio de cualquier drama kármico en el que estén trabajando.
no es necesario que lo asuman. ¿Por qué lo asumirías? ¿Por qué vas a ofrecer tu cosa más preciada, tu libertad, tu verdad, en este altar de su sufrimiento? Porque por supuesto la gente solo trae sufrimiento a los demás cuando ellos Correcto. mismos sufren. ¿Cómo te arreglas? No sé, gestionar es la palabra correcta, pero ¿cómo navegas por el estado de sufrimiento de la víctima de otra persona o por el drama? ¿Cómo quieres llamarlo? Estás en un estado de sufrimiento o de una falta de autoestima superior y están permitiendo que el estrés del mundo los consuma. ¿Cómo podemos, como individuos, no asumirlo y al mismo tiempo estar presentes y tener compasión y proteger nuestra energía, supongo, o nuestro conocimiento de quiénes somos? Precioso. Bueno, depende realmente de tu relación con la persona, porque tenemos diferentes Claro. deberes. Lo que llamaríamos dharma. Tenemos diferentes responsabilidades dármicas con diferentes personas, así que tomemos dos categorías diferentes. Un extraño tal vez y Exactamente, luego sí, los un amigo. llamaremos, bueno, exactamente. Lo que conocemos y lo que no conocemos. Diría que podemos elegir entre los que conocemos y los que no. Y cuando digo que no tenemos elección, quiero decir que ya hicimos una elección superior, que es quiero estar casada contigo o quiero seguir siendo tu amiga. Sí. Ya hice una elección superior que ahora me deja sin elección en el momento presente, porque no me voy a Arruinando esa divorciar de ti relación, por eso, sí. exacto. Comparado con aquellos sobre los que realmente tenemos una elección, que es la persona que grita del otro lado de la calle y puedo cruzar y caminar por la otra. Así que para aquellos con los que sí tenemos elección, el equivalente a los que solo gritan, envíales amor y compasión desde lejos. Protege tu energía, protégete a ti. Reza una oración. Envíales amor desde tu corazón. Que no sufran más. Que encuentren la alegría, que encuentren la paz, que encuentren la salud. Pero reconociendo que en cada una de nuestras capacidades individuales muy humanas no tenemos realmente la capacidad de asumir el sufrimiento de cada uno de los seres humanos del planeta. Y por lo tanto tenemos que hacer elecciones. Aquellos sobre los que tienen una elección, solo déjalo ir, déjalo pasar, no te lo vas a llevar a casa. El tipo en la carretera Claro. que estaba borracho por drogas, sufriendo un colapso mental, te gritó algo, no te va a arruinar la cena. No te lo tomes algo No, personal, déjalo pasar. no vas a necesitar terapia por eso. Claro. Solo se trata de aquellos que están cerca de nosotros y dependiendo de la relación, ocurren varias cosas. En primer lugar, tendemos a tomarlo como algo muy personal. Nos lo creemos y entonces entramos en un punto de vista muy defensivo de tengo que demostrarte que lo que has dicho no es cierto. Empezamos a discutir sobre el mérito, cuando en realidad no tiene nada que ver. Solo podemos compartir lo que tenemos. Y si lo que estoy compartiendo es ira, miseria, dolor, sufrimiento. Claro. Y tú lo sabes porque si en mi presencia estás sintiendo dolor y sufrimiento, significa que estoy compartiendo eso contigo. Eso es lo que está experimentando esa persona. No puedes asumirlo como si fuera un análisis basado en el mérito real de alguien que tiene tu ser más elevado como su agenda singular en ese momento. Cuando alguien te grita y te chilla o metafóricamente vomita su estado actual de malestar sobre ti, no lo está haciendo porque tenga tu bien más elevado como su meta más elevada. Lo hacen porque están en un estado de malestar en ese momento.
¿Cómo tratas con un ser querido que tiene COVID? Sí. Bueno, no te divorcias de ellos, Sí. pero tampoco te metes en la cama con ellos. Y tú cuidas de ellos lo más posible, manteniendo tu distancia social, teniendo una máscara o haciendo lo que sea que necesites hacer. Proteger tu paz también, sí. Para darte cuenta de que no va a servir de nada si yo también acabo Sí, enfermo. sí, termino cargando lo que tú estás cargando. Exacto. Emocionalmente, físicamente, lo que sea, ¿verdad? Exacto. Así que desarrollamos el equivalente a las máscaras espirituales, metafóricas, que es una capacidad para estar en tu presencia, para reconocer que la tos o la tos metafórica, los estornudos, los vómitos, no son por mí. Es porque en ese momento hay un malestar dentro de ti, así que COVID podríamos llamar una enfermedad real, podríamos verlo molecularmente. Seguro. Pero mi ira, mi dolor, mi ego, mi arrogancia, mi miedo, mi historia, es una sensación de desasosiego. Y cuando estoy viviendo en eso, sufriendo con eso, voy a filtrarlo a todos los que me rodean del mismo modo que alguien que está enfermo va a estornudar y toser, no porque sea una mala persona, sino porque está enfermo. Sí. Debes darte cuenta de que esto no tiene nada que ver contigo. No es de ti. Tienes tanto amor y compasión por la persona como puedes. Haces todo lo que puedas para ayudarla a salir de ese momento, sin ser la persona que salta a un río embravecido para salvar a alguien que se está ahogando cuando en realidad no sabes nadar y lo único que va a pasar es que ambos se ahoguen. Encuentras una manera más eficaz y eficiente de enviar a esa persona a Claro. un salvavidas que no te va a arrastrar y creas lo que yo llamo máscaras espirituales, que no es estoy separada de ti, pero es mi meditación, es mi oración, es mi yoga, es mi manera de anclar y enraizarme en lo que soy, que incluso cuando estás filtrando tu malestar en mí, No me penetra, sí. no penetra, no me Sí, lo tomo sí. como algo personal y soy capaz de estar contigo con Sí. amor y compasión. Sí. Siento que podría hablar durante 3 horas contigo sobre estos temas y profundizar en ellos, pero quiero darle a la gente esto para empezar y también que consiga su libro. De Hollywood al Himalaya, un viaje de sanación y transformación, y creo que si alguien siente que está desconectado de la paz, que está desconectado del alivio, de su propia verdad espiritual, entonces este podría ser un poderoso viaje para ellos y conseguir este libro. Así que asegúrense de conseguir una copia o dársela a un amigo que podría estar luchando, que podría inspirarse en este mensaje, en su historia. Creo que mucha gente puede sentirse inspirada por tu historia, por el hecho de que compartas una identidad más antigua, una historias de una identidad más antigua que ya no eres tú, pero compartiendo las cosas que tuviste que superar. Bueno, muchas gracias. Además, como comparte los últimos 26 años en la India, comparte los desafíos que he atravesado en la India, así que sí está el aspecto de la curación y la transformación del trauma y la adicción y la historia en un ser de libertad y alegría. Pero eso es solo una parte del libro. El resto del libro es la agonía y éxtasis de vivir en un ashram, en un mundo espiritual, y todas las increíbles experiencias espirituales extáticas que intento dar palabras a esas experiencias que no tienen palabras y a lo que realmente se siente, y también guiar a la gente a través de los desafíos que enfrenté, por ejemplo, al tomar los votos de celibato. ¿Cómo es eso de Sí. ser una mujer en un mundo de hombres? De tener que tomar decisiones de vida como
si la biología de mi cuerpo gritara bebé, 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 bebé. Y sin embargo, aquí estoy, una renunciante monástica. ¿Y cómo ves el camino de la vida y que la vida no sea, como digo, un buffet en el que se trata de, oh, me gustaría esto y esto y esto y esto y me gustaría solo hacer papilla de todo, sino tener que tomar decisiones conscientes sobre los paquetes que vamos a vivir. Y así que intento guiar a la gente a través de la agonía, de la bifurcación de la toma de decisiones y cómo se toman estas decisiones, cómo te enfrentas a este tipo de preguntas y traumas y nuevos retos. Y aquí está, en un cuerpo de mujer, y Dios mío, es un mundo de hombres. Cuando la gente lucha con decisiones en su vida, desafíos en su vida, cosas que parecen insuperables, o paquetes que están tratando de averiguar cómo fusionar y qué hacer, realmente acompaño a la gente a través de todas estas decisiones y desafíos de cómo lo haces de una manera que honra el espíritu, honra la verdad, honra el amor y también honra el papel muy único y hermoso que estás aquí para jugar en esta encarnación particular con tu género y tu etnia y tu historia y todo eso. ¿Cómo se honra a ambos? Así que estoy muy emocionada de que la gente se sienta ayudada por ese aspecto también, porque ciertamente he tenido mi parte de grandes desafíos. Claro, es genial. Estoy emocionado de que la gente consiga el libro, hollywoodtodayhimalayas.com. ¿Y dónde pasas el tiempo en las redes sociales? ¿Dónde deberíamos seguirte o conectar contigo mejor? Así que también quería decir rápidamente, tú y yo estamos diciendo Himalayas porque es el bueno. Bueno, esa es la forma en la que te escucho decirlo. Es la forma correcta. Para aquellos de ustedes que aún no se han iniciado en la pronunciación sánscrita de las cosas, la gente lo llama el Himalaya, por supuesto, pero en la India se dice el Himalaya. Del mismo modo que nosotros decimos Ganga en lugar de Ganges. Pero también es Hollywood para el Himalaya, así que cualquiera de las formas está bien. Pero sí, el sitio web del libro es Hollywood hacia el Himalaya o himalayas.com, donde se puede obtener más información y descargar algunos capítulos, pero también incluso más fácil es ir directamente a Amazon o donde quiera que consigas libros y pedirlo. Y en las redes sociales soy @sadviji, SADHVIJ @sadviji en YouTube y también en Instagram. Bien, genial. Y mi página web es sadviji.org, así que es súper fácil. Y en Facebook, mi nombre completo es Sadhvi Bhagawati Saraswati. Bien, perfecto. Lo tendremos todo enlazado Fantástico. también. Y quiero reconocerte, Sadhvi, por tu viaje de mostrarte a ti misma, por tu verdad superior, por tu misión de servir, por ir a esta experiencia que fue desafiante, pero también extremadamente poderosa para ti. Realmente te reconozco por todo lo que has hecho y las cosas que has tenido que superar y la gente que has podido servir gracias a esta misión. Gracias. De nada, de nada. Gracias, me siento tan bendecida por poder ser un vehículo, un recipiente, un canal de curación para otros. Sí. Ha sido tan hermoso sanar, pero ser capaz de tener esa experiencia, ser uno de los que trae curación y transformación a los demás es simplemente una doble, triple, cuádruple bendición. Sí. Esta es una pregunta que les hago a todos al final. Es un escenario hipotético. Imagina que es tu último día en la tierra física. Faltan muchos años. Puedes vivir todo el tiempo que quieres, pero eventualmente este es el último día. Y
Imagina que consigues ser, ver, hacer, ser el canal de todo lo que quieres hacer en tu vida. Logras las cosas que quieres lograr. Vives tu vida como quieres y sirves. Todas las cosas suceden. Pero por la razón que sea, tienes que llevarte todos tus mensajes al siguiente lugar, hipotético. Ok. El libro se ha ido, esta conversación Ok. se va a otro lugar. Ok. Muy bien, pero tienes 3 cosas que puedes compartir con el mundo, 3 lecciones de toda la vida que has experimentado, de toda la vida que vas a experimentar hasta ese día. Y estas son las únicas lecciones que podrías compartir y dejar atrás. Hipotéticamente, ¿cuáles serían para ti esas 3 verdades que compartirías? Wow. Deberías enviarlo por No sé. adelantado, así Sin embargo, tengo tiempo nos gusta tener de... este punto Ok, de mira. bien. No tiene que ser perfecto. También tienes que dejar el lado perfeccionista, ¿sabes? No hay problema con el perfeccionismo siempre y cuando tu audiencia sea buena con algunos momentos de Por silencio. supuesto. La primera es que la gracia no discrimina. Que quien quiera que seas, lo que hayas experimentado, lo que te haya sucedido, lo que hayas hecho, la gracia está disponible para ti, ahí para ti, lista para ti, esperándote, fluyendo hacia ti, a través de ti. Y todo lo que tienes que hacer es abrirte. Ujú. Si piensas en un grifo, es curioso que se me ocurran a veces. Estoy acostumbrada a hablar en hindi, pero no, tengo que llevarlo a inglés. No es hindi, es grifo. Piensas en este grifo abierto. Pero tienes un cubo. En la India todo el mundo se baña con un cubo, así que abres el grifo y el cubo se llena de agua. Crees que tienes el grifo abierto, pero el cubo está al revés. Bueno, el agua está fluyendo, pero no puedes beneficiarte de ella porque tu cubo está al revés. La gracia está fluyendo. Está ahí. No hay ningún cubo que no esté al revés, no hay cubos con agujeros. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestro cubo al revés, lo que no requiere un conjunto muy complejo de habilidades y destrezas o entrenamiento. Solo requiere un corazón abierto y la voluntad de dejarse llevar. Sí. Bien. Y el segundo mensaje sería: solo ama. Ujú. Solo amor. El amor es la verdad más elevada, la verdad más profunda, la presencia más poderosa e infinita en la tierra. Y no pierdas tu capacidad de amar Ujú. por los juegos sin sentido de tu propia mente. No vuelvas el amor en historias, expectativas y dramas y no relegues el amor solo con los pocos elegidos con los que realmente has elegido pasar tu vida. Ama a todo el mundo. Ve esa alma, ese espíritu, ese ser tan divino en todos. Ama a los árboles, ama las flores cuando abren sus pétalos al sol. Solo ama, solo permite que tu planta interna de fabricación de amor esté encendida las 24 horas. Y el tercer mensaje es: reconoce que estás aquí como un instrumento. Un instrumento en las manos de lo divino. Es como se dice en San Francisco de Asís: oh Señor, hazme un instrumento de tu misericordia. Donde haya tinieblas, déjame llevar la luz. Ujú. Somos instrumentos. Y eso es fundamental por 2 razones. Número 1, porque con un instrumento
Lo que importa no es lo bonito que es o lo cubierto de oro que está, sino realmente lo efectivo que es. Si te digo, Dios mío, tengo este hermoso martillo para ti, te va a encantar. Está cubierto de diamantes y oro. Pero cada vez que intentas martillar algo, se aplasta, porque no está hecho de metal sino de otra cosa. Pues bien, no importa lo bonito que es, en realidad no funciona. Necesitas el martillo para poder clavar los clavos y, como instrumentos, tenemos que darnos cuenta de que estamos aquí para ser, no diamantes puros. Si quieres serlo, hazlo. Desde luego, no hay ningún problema en que estés cubierto de diamantes, pero recuerda que esa no es realmente la meta. La meta es ser un instrumento eficaz del flujo divino aquí en la tierra, y no hay nada pequeño, no hay nada grande, no hay nada más importante o menos importante. No se trata de lo que haces, se trata de cómo lo haces y de darte cuenta de que estamos aquí para ser instrumentos, canales de amor, de verdad, de sanación para el planeta, y ya sea una sonrisa, un abrazo, un sándwich, o una nueva escuela, una ONG, o cualquiera que sea tu forma de servir al ser que está cerca de ti en ese momento. En lugar de preguntarte, ¿qué para mí?, pregúntate, ¿qué a través de mí? Porque ese es en realidad el camino hacia la mayor alegría, hacia el mayor significado, hacia la mayor paz. No se trata de lo que puedo adquirir y acumular en mi estantería. En realidad se trata de mi conexión conmigo, como ese exquisito, extraordinario y único instrumento divino. En las manos de lo divino, por como sea que concibas esa perfección infinita. Esto es hermoso. Tengo una última pregunta para ti. Okay. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Tú. El tú más pleno, más conectado, valiente y creativo, tú. Cada uno de nosotros va a manifestar la grandeza de forma distinta. El sol, si pones 8,000 millones de recipientes, y son de diferentes tamaños y formas y diferentes colores, y algunos tienen agua y otros no, cada uno de ellos va a reflejar los rayos del sol distinto. Vas a tener 8,000 millones de reflejos distintos de la luz del sol. La grandeza es cada uno de nosotros como nuestro vehículo, recipiente, instrumento, en nuestro tamaño único, forma, encarnación, siendo el reflejo de la manifestación de esa luz. Y se va a manifestar de manera diferente para cada ser. Pero para manifestarlo, todo lo que tenemos que hacer es estar conectados con nuestro verdadero ser. Y en esa conexión desarrollamos el coraje, porque cuando estoy conectado, entonces sé, es como el árbol. Pienso en la naturaleza todo el tiempo y pienso, ok, bien, si dices, ¿qué es la grandeza en un árbol? Bueno, en algunos árboles la grandeza es crecer 600 pies de altura. Pero en otros árboles la grandeza es crecer hacia los lados, porque ese árbol sabe que mi luz
no está arriba, aunque la luz de todos los demás árboles que me rodean es recta. Mi luz está aquí. Y por algún asombroso, increíble plan del planificador de la P mayúscula, aunque se supone que los árboles deben crecer hacia arriba, ese árbol sabe que debe crecer hacia el suelo, hasta que encuentre su luz. Así que, Sí. teniendo esa conexión contigo mismo, con tu verdad, tener el valor de crecer y llegar a ser y ser quien eres en tu luz. Y luego, toda la exquisita creatividad que eso nos da, como compartir eso con el mundo. Sí, precioso, Sattvi. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco. Bueno, gracias, Louis, y gracias por traer esta grandeza al mundo, porque de todos tus espectadores y de toda tu comunidad, cada uno de ellos va a tener una forma diferente de manifestar esta grandeza, y es tan hermoso que dediques tu vida a asegurarte de que, independientemente del idioma que hablen, de la clase social que sean, de sus características o de sus inclinaciones, vas a ofrecer algo para todos. Sabes, decimos con frecuencia cuando hablamos de la naturaleza infinita de lo divino, que es como una madre que realmente solo tiene el interés de que sus hijos coman sus espinacas. Entonces, para un niño ella las empana y las fríe. Para otro le gusta cruda y en una salsa tipo ranch. Y a un tercero le gusta simplemente al vapor, y ella la va a cocinar de 5 formas diferentes para 5 niños distintos con 5 papilas gustativas distintas, porque lo único que le importa es que coman espinaca. Y tú estás haciendo eso. Estás proporcionando todos estos diferentes oradores y diferentes enseñanzas y diferentes maestros y canales de la misma verdad para todas tus diferentes personas, para que cada una de ellas pueda obtenerla de la manera que sea más digerible y agradable para ellas. Te lo agradezco. Muchas gracias. Hago lo que puedo, te lo agradezco. Gracias. Cualquier cosa que intentes hacer será una más. Si te esfuerzas, se multiplicará. Existe la naturaleza de tu mente, así que lo que hay en tu memoria no es tu elección. Cualquier cosa que veas, todo está grabado.